Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y en el vídeo de hoy comenzaremos a desarrollar las claves de la terapia de reprocesamiento del dolor, viendo el primer componente de esta terapia que sería entender el origen cerebral del dolor, porque realmente al final el dolor lo que va a ser es una interpretación cerebral. Como ya os he comentado, el primer componente de esa terapia, recordar que eran 5, es entender el origen cerebral y la reversibilidad del dolor crónico. Lo primero de todo que hay que dejar claro es que el dolor se origina en el cerebro. Mientras sigamos creyendo o pensando que el dolor se nos origina en los tejidos, no vamos a avanzar en el proceso. Por lo que este es el primer pilar que tenemos que dejar claro y estar convencidos de ello y comprender bien cómo funciona esa sensación dolorosa. Hasta que no consigamos tener claro cómo se origina esa sensación dolorosa, no podremos combatirla para hacer que esa sensación desaparezca. Al final, realmente el dolor es una señal de alarma generada en el cerebro. Esa señal de alarma se puede activar con o sin daño tisular, ¿de acuerdo? Y lo que muchas veces, ¿por qué ese dolor se perpetúa en el tiempo? Es porque se entra en un círculo vicioso de dolor y miedo, que eso ya lo veremos en vídeos posteriores, cómo controlar el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, ante la aparición de un dolor, esa señal de alarma nos pone en alerta, nos produce, digamos, miedo, y eso lo que va a hacer es alimentar a esa sensación dolorosa y cada vez vamos a tener más dolor y más miedo, con lo cual es un círculo vicioso que lo que hace es perpetuar esa sensación en el tiempo. Entonces, ¿cómo se genera la sensación dolorosa? Vamos a ver cómo se genera. Esta diapositiva ya la hemos visto en anteriores vídeos, es decir, a nivel de la periferia, ante cualquier problema pues de pinchazo, golpe, corte, quemadura o cualquier otra sensación, ¿vale? Se puede activar, las neuronas sensitivas se activan y envían esa señal hasta la médula espinal. Hasta ahora no tenemos dolor, ¿de acuerdo? No tenemos esa sensación dolorosa. De la médula espinal asciende por las vías ascendentes hasta el cerebro. Todavía no tenemos dolor, ¿de acuerdo? En el cerebro se van a activar ante la aparición de esa señal numerosas áreas cerebrales que luego lo veremos cómo se ven en la resonancia magnética funcional. Y ahí es cuando el cerebro va a discernir si él ve que hay peligro, va a producir la sensación dolorosa. Si el dolor, o sea, si el cerebro no ve peligro, no va a dar esa sensación dolorosa, ¿vale? O sea que el dolor va a depender de la interpretación que haga el cerebro de esa señal que le llega. Yo esto lo veo, esta diferencia lo veo en muchos pacientes míos, que ante eh, una infiltración, por ejemplo, pues hay gente que les duele muchísimo la misma infiltración, el mismo tipo de infiltración, y hay gente que ni se entera. ¿Por qué? Pues por todo esto que estamos viendo, ¿vale? ¿Cómo se genera esta sensación? Si lo miramos ya con resonancia magnética funcional, vemos realmente que no hay uno, ni dos, ni tres, sino que hay muchos puntos dentro del cerebro que se van a activar de forma conjunta para responder ante esa sensación dolorosa. ¿De acuerdo? Bueno, se han descrito hasta 44 zonas cerebrales que intervienen en la generación de esa sensación. Pues igual que existe el córtex, la amígdala, el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, es decir, que en muchísimas zonas del cerebro intervienen para generar esa sensación. ¿Esto cómo funciona la resonancia magnética funcional? Pues la resonancia magnética funcional lo que hace es muestra las zonas que tienen cambios sanguíneos, ¿vale? De flujo sanguíneo en el cerebro. Cuando se activa una determinada zona cerebral, lo que hace es fluir más sangre a esa zona, por lo que la resonancia funcional lo detecta y muestra esas zonas que están más activas. ¿De acuerdo? Esta es la forma un poco de trabajar la resonancia magnética funcional y cómo sabemos nosotros que ante una sensación cuáles son las zonas cerebrales que se activan. ¿Y cómo aprende el cerebro? ¿En base a qué el cerebro va a dar una señal dolorosa o no? Pues en base a una genética, ahí tenemos el sistema nervioso, que es de donde recibe esa información, y del aprendizaje. El aprendizaje puede ser condicionado, puede ser observacional y puede ser cultural.
¿de acuerdo? Dentro de lo que es condicionado, pues por ejemplo, aprendemos, pues igual que aprende, por ejemplo, un experimento que se hizo con los llamados famosos perros de Pavlov, es decir, se vio que ante la aparición de comida los perros empezaban a salivar, que eso es lo normal, ¿vale? Tú ves la comida y empiezas como a salivar, ¿vale? Por otro lado, si tú le tocabas una campana, el perro no tenía ninguna respuesta, no salivaba. En un tercer momento se unió el sonido de la campana con la aparición de la comida y entonces se vio que el perro salivaba. Si esto lo repites varias veces, al cabo del tiempo, simplemente con la aparición del sonido de la campana, ya el perro saliva. ¿Por qué? Porque lo asocia al sonido de la campana, la presencia de la comida. No es porque simplemente el sonido de la campana le produzca salivación, sino porque lo asocia a la comida. Esto es lo que se llama reflejo condicionado. Pues igual nos pasa a los humanos con nuestro dolor crónico. Por ejemplo, si estamos acostumbrados o pensamos que al coger peso presentamos dolor lumbar, aunque la lesión esa se cure con el tiempo, podemos seguir teniendo dolor aunque esa lesión haya desaparecido. ¿De acuerdo? A nivel observacional, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Pues igual. Por ejemplo, se ha visto con resonancia magnética funcional que ante imágenes que nos producen dolor, pues se activan esas zonas cerebrales, ¿de acuerdo? Igualmente, por ejemplo, este es un caso muy curioso, es de un trabajador de la construcción que estando trabajando, pues se clavó un tornillo. Entonces, al clavarse el tornillo, pues sintió un dolor muy fuerte, total que le llevaron en una ambulancia a urgencias y como tenía un dolor tan intenso, no se le podía quitar la bota, con lo cual tuvieron que sedarle para quitar la bota. El caso es que cuando le quitaron la bota, vieron que realmente el tornillo estaba entre dos dedos del pie y realmente prácticamente la lesión era mínima. Entonces, bueno, pues ahí se ve un poco que realmente nosotros podemos observar imágenes de dolor, pero realmente confundimos al cerebro, es decir, realmente no es una sensación dolorosa lo que debería despertar, ¿vale? Tema cultural, ¿cómo influye el tema cultural también en nuestro aprendizaje? Pues igual, por ejemplo, a nivel, muchas veces recibimos mensajes catastrofistas de los propios médicos. Es decir, cuando un médico te dice, no, es que parece que tienes la columna destrozada, parece que pareces un hombre de 80 años. Pues lógicamente eso al final te acaba creando alarma y miedo y te acabarás teniendo dolor. Porque muchas veces la medicina actual siempre busca un culpable de nuestro dolor y te empieza a hacer pruebas hasta que consigue encontrar algo para ponerle un nombre a lo que tenemos. Es decir, que muchas veces queda mal decir, mira, no sabemos por qué te duele, pero muchas veces la realidad es esa. No sabemos, los médicos no sabemos el origen de ese dolor. Igualmente, para que veamos un poco cómo influye la cultura en la sensación dolorosa, este estudio se realizó en Alemania, cuando se hizo la unificación alemana, pues se hizo un estudio para ver qué incidencia de dolor lumbar existía tanto en la parte occidental como en la parte oriental. ¿Y qué se vio? Pues que el año de la reunificación alemana existía, en la zona oriental existía un 15% menos de dolor lumbar que en la zona occidental. En cambio, a los dos años esa diferencia cayó hasta simplemente un 4%. Es decir, lo que hizo es la zona oriental aumentar la incidencia del dolor. Y en el 2003 ya prácticamente se habían igualado las prevalencias tanto de la Alemania occidental como de la Alemania oriental. Esto, pues al final, realmente lo que se ve es un poco que realmente la cultura influye mucho en nuestro aprendizaje. ¿Cómo se realiza el aprendizaje a nivel cerebral? Pues cuando experimentamos dolor, las neuronas se activan y crean conexiones entre ellas. Y si el dolor se mantiene en el tiempo, esas conexiones se hacen cada vez más fuertes, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más tiempo tengamos el dolor, esas conexiones se harán mucho más fuertes. Por lo que muchas veces, después de la curación del episodio doloroso, nos va a seguir el dolor, debido a esas fuertes conexiones creadas. El cerebro realmente aprende a sentir dolor, pero en ocasiones malinterpreta las señales que le llegan. Es decir,
que muchas veces lo importante no es lo que nos ocurre, lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de lo que nos ocurre. Otro estudio clínico que se hizo sobre, por ejemplo, sobre el dolor de espalda y con resonancia magnética funcional también, se vio que al comienzo de la lesión, es decir, lo que es un dolor agudo, se produce activación de las regiones cerebrales dedicadas al dolor. Pero si ese dolor se cronifica, se van a activar las regiones cerebrales asociadas al aprendizaje y la memoria, ¿de acuerdo? Es decir, que el dolor agudo es muy diferente al dolor crónico. El dolor crónico ya más que es en sí mismo una enfermedad. Entonces, bueno, para ver un poco realmente cómo funciona el cerebro. Entonces, la sensación dolorosa va a aparecer cuando la persona, en base a las señales tanto internas como externas que le llegan, y a las creencias, los aprendizajes y miedos, evalúe que existe peligro para su integridad. Al final, el dolor va a existir cuando la evidencia creíble de peligro sea mayor que la evidencia creíble de seguridad. Esto, bueno, ya lo veremos en próximos vídeos, pero es el objetivo primordial de esta terapia de reprocesamiento del dolor. Y es sobre lo que va a girar todo el tratamiento. El éxito lo vamos a conseguir si somos capaces de cambiar las evidencias de peligro por evidencias de seguridad. Esto es un poco similar al anterior, es decir, es ver un poco cómo en base al sistema nociceptivo, las señales que le llegan del sistema nociceptivo y de nuestro aprendizaje, en base a nuestras creencias, nuestras expectativas, las memorias del dolor que tengamos, el significado que le demos a esa sensación, en el contexto en el que se produzca, los miedos que tengamos, todo eso influye para que si el dolor, en base a todo esto, ve que detecta peligro, va a generar dolor, mientras que si no ve peligro, pues no va a generar dolor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver conclusiones de este primer punto. Que el dolor se genera en el cerebro va a generar la sensación dolorosa en base al aprendizaje recibido, y una buena noticia, al igual que el dolor se aprende, se puede desaprender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, una vez que sabemos cómo se genera la sensación dolorosa, el segundo paso va a ser comprobar en nosotros mismos si nuestro dolor responde a alguna lesión tisular o realmente es una mala interpretación cerebral. Eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Así que nada, pues muchas gracias. Igualmente, o sea, si habéis llegado hasta aquí, darle al like. Y si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Y si no estás suscrito al canal, pues suscríbete y activa las notificaciones. Y pues en principio, ya como siempre, decir, si queréis dejar algún comentario, pues abajo en los comentarios lo podéis hacer. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo.